El aparato reproductor femenino es un conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación. Se encuentra ubicado en la parte inferior del abdomen, protegido por los huesos de la pelvis, y se divide en dos partes, los genitales externos y los genitales internos. Los ovarios son las gónadas femeninas, los órganos reproductores primarios del sistema reproductor femenino. Producen gametos femeninos, ovocitos, que aportan la mitad de las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo de un embrión. Los ovarios también son glándulas endocrinas y producen progesterona y estrógenos, hormonas sexuales que rigen el desarrollo temprano del sistema reproductor femenino y que contribuyen al ciclo menstrual. Se encuentran ubicados a cada lado del útero, detrás y debajo de las trompas uterinas. Cada ovario tiene unos 4 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Un ligamento suspensor los une a la pared pelviana y un fascículo redondeado llamado ligamento ovárico que descansa dentro del ligamento ancho lo une al útero. Un ovario está formado por numerosos folículos ováricos que se encuentran en una capa llamada corteza, inmediatamente debajo de la superficie ovárica, y es irrigada por abundantes vasos sanguíneos. Los ovocitos comienzan a desarrollarse dentro de los folículos. En la ovulación, un folículo se acerca gradualmente a la superficie del ovario y estalla. El ovocito y el contenido líquido del folículo son liberados al exterior del ovario y son transportados hacia la trompa uterina por corrientes formadas por los movimientos de los cilios que cubren las fimbrias. La arteria principal es la arteria ovárica, rama de la aorta abdominal. Accesoriamente están las ramas ováricas que provienen de la arteria uterina. La arteria ovárica se origina en la cara anterolateral de la aorta por debajo de las arterias renales, y la rama ovárica se origina de la arteria uterina en el ángulo superolateral del útero. El drenaje venoso comienza en el plexo pampiniforme en el mesovario, desde donde continúan las venas ováricas. También viajan a través de los ligamentos suspensorios del ovario hacia su destino. El ovario izquierdo drena en la vena renal, mientras que el ovario derecho drena directamente en la vena cava inferior. La inervación simpática de los ovarios se origina en los nervios esplácnicos menores, cuyas fibras alcanzan los ovarios después de hacer sinapsis con los ganglios aórticos. La inervación simpática proviene del plexo hipogástrico inferior, cuyo origen son los nervios esplánicos pélvicos. La trompa uterina o trompa de Falopio es un conducto bilateral extendido desde la extremidad tubárica del ovario, lateralmente, hasta el cuerno del útero, medialmente. Este conducto muscular, tapizado por una mucosa, conduce al ovocito hacia la cavidad uterina. Mide de 10 a 12 centímetros de largo al finalizar el crecimiento. Se divide en 3 partes. La primera es el pabellón, de la cual tiene una porción fímbrica. En esta sección, con forma de embudo, es por la cual se conecta el oviducto con el ovario. El pabellón posee un borde libre, unas digitaciones o flecos llamados fimbrias, que parecen abrazar al ovario y palpan su superficie para determinar dónde se va a producir la ovulación. La porción de la ampolla de la trompa es la zona dilatada y lugar donde se produce la fecundación. Es la sección más ancha y larga, con más de la mitad de la longitud total de la trompa. Aquí las células ciliadas son más abundantes que las células secretoras. La mucosa posee numerosos pliegues longitudinales que protruyen en el lumen ocupándolo. Las hormonas sexuales femeninas son el estrógeno y la progesterona. Ellas ayudan a desarrollar y mantener las características sexuales y cumplen una función importante en la fertilidad, el embarazo y el ciclo menstrual. Estas hormonas también contribuyen a la salud del corazón, los huesos, el hígado, el cerebro y muchos otros tejidos. Por lo tanto, un riesgo para la función reproductora que altere la producción de estrógeno y progesterona también puede ser nocivo para la salud en general. El ciclo menstrual femenino es mediante acciones de hormonas. Estas producen la maduración de un óvulo y su liberación del ovario listo para la fecundación. Se divide en 4 fases. La primera es de los días 1 al 14 aproximadamente. Las hormonas agregadas por la hipófisis actúan sobre los órganos sexuales femeninos, haciendo posible el crecimiento del folículo.
Cuanto mayor es el folículo, más se avecina el momento de la ovulación. Al mismo tiempo, aumenta la producción de estrógenos en el folículo. Estas hormonas, por su parte, construyen la mucosa uterina, abren unos milímetros del cuello del útero, el cérvix, y se encargan de producir en él la mucosa necesaria. En la fase 2, aproximadamente del día 14 al 16, un rápido aumento de la presencia de hormonas del cuerpo lúteo, sobre todo el 13º día, desencadena al día la siguiente ovulación. La trompa correspondiente recibe el huevo maduro, susceptible de ser fecundado, y lo transporta hacia el útero. En la tercera etapa, del 6º o 7º día después de la ovulación, el embrión anida en la mucosa uterina. Este segrega marcadores hormonales con los que indica el ovario que la implantación ha tenido lugar. El cuerpo amarillo se mantiene y produce la hormona progesterona, responsable de que el embarazo siga adelante. En la cuarta etapa, entre los días 17 y 18 aproximadamente, el huevo no fue fecundado en la trompa. El ovario sí lo reconoce porque no le llegan señales de la hormona del útero. Si bien se produce un cuerpo amarillo, al cabo de 10 a 14 días se pierde debido a la ausencia de progesterona, la hormona responsable del mantenimiento del cuerpo amarillo en sangre, y de esta forma se llega a la eliminación de la mucosa uterina con la menstruación. Y así empieza el primer día de un nuevo ciclo. El útero o matriz es un órgano muscular hueco ubicado en lo profundo de la cavidad pélvica. Se ubica de forma anterior al recto y de forma posterior-superior a la vejiga urinaria, y además se encuentra normalmente en una posición de anteversión, que es inclinado hacia la pared abdominal anterior, y anteflexión, está inclinado hacia adelante en relación del cuello del útero. Tiene una forma de pera boca abajo y mide unos 8 centímetros de longitud y tiene un peso de 50 a 60 gramos. La función principal del útero es recibir al cigoto para su implantación y nutrición por medio de vasos sanguíneos especialmente desarrollados para ese propósito. El óvulo fertilizado luego se convierte en embrión y se desarrolla en un feto. El revestimiento endometrial del útero prolifera cada mes en preparación para la implantación del embrión. Si ocurre la fertilización, el útero actúa para albergar al feto en crecimiento y su placenta. Si no se produce el embarazo, el revestimiento endometrial se desprende durante la menstruación. El útero se divide en 3 partes principales. Una es el cuerpo, que conecta las trompas uterinas o de falopio a través de los cuernos uterinos. El cuerpo tiene una base o fondo y una cámara interna o cavidad uterina. El segundo es el istmo, la parte contraída del útero ubicada entre el cuerpo y el cuello uterino. Y el tercero es el cuello del útero o cervix uterino, que es la parte inferior del útero. Consta de 2 partes, la supravaginal y vaginal, 2 orificios, orificio interno y externo y un canal cervical. Está parcialmente cubierto por peritoneo. A medida que se refleja desde el útero hasta el recto y la vejiga urinaria, se forman 2 pliegues, el saco rectouterino de Douglas y el saco vesicouterino. Varios ligamentos peritoneales sostienen el útero y lo mantienen en su lugar, los cuales son el ligamento ancho, ligamento redondo, ligamento cardinal, ligamento rectouterino y ligamento pubocervical. La pared del útero presenta a la sección 3 capas de células que son de afuera a adentro. Serosa o perimetrio corresponde al peritoneo en la parte posterior-superior y al tejido laxo que se extiende por los lados del útero en lo que se denomina parametrios. Miometrio, formado principalmente por tejido muscular liso, y endometrio, que es una capa de epitelio especializado denominado mucosa, que se renueva en cada ciclo menstrual de no haber fecundación. Es la porción derramada durante la menstruación o periodo a lo largo de los años fértiles de la mujer. Su irrigación está dada principalmente por la arteria uterina, la cual surge de la arteria ilíaca interna. La rama superior de la arteria uterina irriga el cuerpo y el fondo del útero, mientras que la rama inferior irriga el cuello del útero. Ligamento ancho. Su estructura es el peritoneo que rodea el útero como una sábana plana a los lados del útero. Esta sábana peritoneal entra en contacto con los haces del lado opuesto, formando una capa doble de peritoneo llamado ligamento ancho del útero. La parte en la que esta hoja peritoneal se redobla, es decir, la porción libre, continúa a las tubas uterinas que corren entre las 2 capas, formando el mesosalpinx. La función de este sirve como mesenterio para el útero.
ovarios y la trompa de falopio. Ayuda a mantener al útero en su posición. Embriológicamente, el ligamento ancho del útero aparece o se desarrolla aproximadamente en la 8ª semana después de la fecundación. Nace como proliferación del cordón nefrógeno, que da origen al sistema urogenital y proviene del mesodermo intermedio. Los genitales externos, o vulva, son los órganos del sistema reproductor femenino ubicados en el perineo, fuera de la pelvis. Incluyen las siguientes estructuras anatómicas: monte del pubis, o llamado monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, vestíbulo de la vagina, bulbo del vestíbulo y glándulas vestibulares. Los labios menores son dos pliegues cutáneos longitudinales delgados que se encuentran entre los labios mayores, rodean el vestíbulo de la vagina y sus orificios uretral y vaginal. Estos labios contribuyen a la formación del prepucio y el frenillo del clítoris. El clítoris es un órgano eréctil, responsable de las sensaciones sexuales. Es análogo al pene masculino. Situado en la parte más superior del vestíbulo de la vagina, el clítoris está rodeado por la parte anterior de los labios menores. Tiene 3 partes: tallo, cuerpo y glande. El cuerpo consta de 2 cuerpos cavernosos y 2 puntos de unión. El vestíbulo de la vagina es la región entre los labios menores y es una zona perineal que contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra femenina y las aberturas para los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayor y menor. Estas glándulas vestibulares se dividen a su vez en 2, que son las mayores, que son las glándulas de Bartolino, que se encuentran a cada lado del vestíbulo de la vagina. Son homólogas a las glándulas vulvouretrales del hombre y sirven para lubricar la vulva durante las relaciones sexuales. Y las vestibulares menores se encuentran entre los orificios uretral y vaginal, y estas son homólogas a la próstata masculina. Los bulbos del vestíbulo son un par de tejidos eréctiles subcutáneos análogos al bulbo del pene y al cuerpo esponjoso en los hombres. Se extiende a cada lado del vestíbulo de la vagina y se unen frente a los orificios uretrales. Se puede apreciar en esta imagen con un corte lateral que en la parte superior se encuentra el útero, por consecuente la vejiga urinaria, sigue lo que son el ínfisis del pubis, parte del clítoris, uretra, orificio vaginal, vagina, labios mayores, labios menores, cuello del útero y parte posterior recto y llano, todo esto conformando el aparato reproductor femenino externo e interno. El diafragma pélvico. El diafragma pélvico es el piso muscular de la pelvis. Este separa el perineo que está por debajo de la cavidad pélvica que está arriba. El diafragma pélvico va a estar compuesto por el músculo isquiococcigio-coccigio, por los elevadores del ano, que los comprenden el músculo iliococcigio, pubococcigio y puborectal, y por la saponeurosis superior e inferior pélvica. La función de este diafragma pélvico es dar sostén a las vísceras pélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal. Los músculos del diafragma pélvico son cóncavos hacia arriba. Vamos a comenzar con el músculo isquiococcigio, que este es un músculo fibrotendinoso que su única función es de sostén. Después con los elevadores del ano, el iliococcigio. Su función de este músculo es asegurar la posición de los órganos de la pelvis, pero en el hombre también juega un papel importante en la eyaculación. El músculo pubococcigio es el más importante y está situado más lateral, y este tiene porciones en las que sus fibras van a cambiar. Para la mujer va a haber una porción pubovaginal por los hiatos donde se inserta, que es la vagina, la uretra y el cuerpo perineal, y para el hombre va a haber una porción puboprostática por las fibras que van a llegar a la próstata y al cuerpo perineal. Este músculo va a ayudar con el control de la micción. Y por último tenemos el músculo puborectal, que este es más medial e interno y sus fibras se van a fusionar con el esfínter externo del ano. También le va a ayudar a hacer la flexión al recto y su función es ayudar a la defecación. El perineo. El perineo es el conjunto de las partes blandas que cierran por debajo de la cavidad pelviana y que se encuentran por debajo del diafragma pélvico. Este presenta una forma romboidal y está comprendido en un marco osteofibroso. Está delimitado anteriormente por el ángulo subpubiano, anterolateral por las ramas isquiopubianas y la tuberosidad isquiática, posterolateral por el ligamento sacrotuberoso y posteriormente por el sacro y el coxis.
Para la descripción se divide en dos triángulos, uno anterior y otro posterior, dividiendo entre ambas tuberosidades isquiáticas. El triángulo anterior es urogenital por los genitales externos y el triángulo posterior es anal por la porción final del sistema digestivo. Estructura del periné, de profundo a superficial. El triángulo anterior va a estar compuesto por la fascia inferior del diafragma pélvico, por la fosa isquioanal, el espacio perineal profundo, la membrana perineal, el espacio perineal superficial, la fascia del periné, la bolsa subcutánea del periné, capa membranosa, el panículo adiposo y la piel. Para el triángulo posterior está formado en su mayoría por tejido adiposo. Por debajo de los músculos elevadores se encuentra una región denominada fosa isquioanal. Los vasos sanguíneos que van a irrigar esta porción es la arteria ilíaca interna, las arterias gonadales, la arteria sacra media, arteria rectal superior. Y los nervios van a ser el plexo lumbar, el plexo sacro, el plexo coxígeo y los nervios esplácnicos. Las aponeurosis son derivadas de la aponeurosis pélvica parietal porque envuelve las paredes de la pelvis. La aponeurosis superior va a estar por encima del diafragma pélvico y es el límite inferior de la pelvis, y la aponeurosis inferior está por debajo del diafragma pélvico y es el límite superior de la región perineal. Las mamas. La estructura de las mamas de la mujer es compleja, comprende grasa, tejido conjuntivo y glandular, así como lóbulos, lobulillos, conductos, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y ligamentos. La mama tiene una cantidad de secciones, lóbulos, que se ramifican desde el pezón. Cada lóbulo tiene sacos huecos, diminutos o denominados alvéolos. Los lóbulos están unidos por una red de delgados tubos, conductos, que cuando estás amamantando los conductos transportan la leche desde los alvéolos hacia el área de la piel oscurecida en el centro de la mama, areola. Desde la areola, los conductos se unen en conductos más grandes para finalizar en el pezón. Los espacios alrededor de los lobulillos y conductos contienen grasa, ligamentos y tejido conjuntivo. La cantidad de grasa en las mamas determina mucho su tamaño. Las estructuras que producen la leche son casi las mismas en todas las mujeres. El tejido mamario femenino es sensible a los cambios cíclicos en los niveles de hormonas, y el de la mayoría de las mujeres cambia a medida que envejecen. Aumenta el contenido de grasa en relación con la cantidad de tejido denso. La mama no tiene tejido muscular, sin embargo, los músculos están por debajo de las mamas y separan de las costillas. Internamente son glándulas sudoríparas modificadas para producir leche. La glándula mamaria consta de dos elementos fundamentales: los acinos glandulares o lóbulos glandulares, donde se encuentran las células productoras de leche. En la base del complejo areola-pezón se localizan las células mioepiteliales, rodeadas de fibras musculares radiales que permiten la salida de la leche ante ciertos estímulos. El resto del seno está compuesto por tejido conjuntivo, colágeno y elastina, y tejido adiposo o grasa, además de vasos arteriales, venosos, linfáticos y nervios. Las mamas tienen también vasos linfáticos que van a unos órganos pequeños redondos, los ganglios linfáticos, que forman parte del sistema tejido fibroso, tejido glandular y tejido graso o adiposo. El tejido fibroso sostiene el tejido de las mamas en su lugar. El glandular corresponde a la parte de las mamas que produce la leche, llamada lóbulos. Los tubos que transportan la leche al pezón son llamados conductos. Junto el tejido fibroso y el glandular se llama tejido fibroglandular. El tejido graso o adiposo llena el espacio entre el tejido fibroso, los lóbulos y los conductos. Esto es lo que les da a las mamas su tamaño y forma. Riesgo del cáncer de mama. Las mujeres con mamas densas tienen una probabilidad más alta de presentar cáncer de mama. Mientras más densas sean sus mamas, más alto es su riesgo. Los científicos no saben de seguro la razón de esto. Los pacientes con cáncer de mama que tienen mamas densas no tienen más probabilidad de morir a causa de este cáncer que los pacientes que tienen mamas no densas, con tejido graso o adiposo. La irrigación y el drenaje venoso de la mama proviene de tres estructuras: ramas de la arteria axilar que irrigan la porción lateral de la mama. Estas son las arterias torácica superior, toracromial, torácica lateral y subescapular. Ramas de la arteria torácica interna que irrigan la porción medial de la mama, como las ramas mamarias mediales. Ramas perforantes de la segunda, tercera y cuarto
arterias intercostales que contribuyen a la irrigación de toda la mama. Las venas de la mama siguen el mismo curso de las arterias mencionadas. Estas drenan de las venas axilar, torácica interna y venas intercostales segunda y cuarta. Los ramos cutáneos anterior y lateral de los nervios intercostales segundo y sexto son los responsables de la inervación de la mama, mientras que el pezón está inervado por el cuarto nervio intercostal.